mucho que comentar. Estamos viendo, fíjense que es triste, ahora sí que es triste y lamentable de ver y escuchar lo que está pasando en los municipios de los gobiernos salientes, cómo entregaron las arcas municipales, las deudas, los bonos que se otorgaron en el caso de Puerto Morelos, en el municipio de Puerto Morelos, donde se habla de bonos de 500,000 pesos para los funcionarios salientes. Digo, a lo mejor en Puerto Morelos sí aguanten las arcas, pero por ejemplo estamos viendo municipios como José María Morelos, como Felipe Carrillo Puerto, con una gran cantidad de deudas. Y en estos municipios del sur la economía es precaria, no hay recursos, no tienen recursos, su recaudación es muy poca, viven de las participaciones federales y estatales. Y pues triste lo que están encontrando las nuevas autoridades, Armando. Muy triste, muy lamentable. Habría que empezar a preguntarnos qué es lo que está sucediendo ahí, sobre todo en los municipios que tienen problemas presupuestales, como dices. Porque por una parte está la posibilidad de que simplemente se esté reflejando de manera acumulada, pues los rezagos que se van teniendo en los municipios que tienen dificultades y que solamente sobreviven al día, por decir, como pueden. O estamos hablando de un mal manejo de los recursos, de tal manera, o un mal manejo de la administración de los recursos, o eventualmente incluso hasta casos de corrupción, ya yéndome al otro extremo. Va a haber que desmenuzar esta parte porque efectivamente los casos más críticos son los municipios con dificultades presupuestales. Porque como dices, los que pueden tener un cierto colchón por su condición de que generan recursos propios, porque han tenido aportaciones federales especiales, como el caso de Solidaridad, por ejemplo, pues ahí podríamos estar eventualmente hablando de otra cosa. Ahora, desde mi punto de vista, ya que lo mencionaste, ahorita lo platicamos, en ningún caso se justifica ese tipo de liquidaciones al estilo de lo de Puerto Morelos, si es que, iba a decir si es que existe, pero ya vimos que hay un oficio que sí existe, en el cual, por cierto, se les da una especie de bono a alguna parte de los miembros del cabildo, de regidores, y no a todos. Entonces yo creo que por ahí viene el descontento y el hecho hasta de la filtración del documento. Sí, porque aquellos donde les dieron a todos, creo que sí, ahí no se dice nada, ¿no? Al contrario, todos se protegen. En el caso de que aquí, que pues no fue parejo, entonces ahí está saliendo las filtraciones. Pero como sea, esto no puede seguir ocurriendo. Creo que las nuevas autoridades tienen que actuar, están obligadas a actuar, Marcelo. Sí, es impresentable desde cualquier punto de vista. Ni queriendo justificarlo, uno encuentra motivo para recibir un premio, porque ese es un premio, el de Puerto Morelos, me refiero a esos 500,000 pesos, a razón de que actuaron, dice algo así el documento, con empeño, con ahínco, con honradez, en el marco de la atención a la emergencia sanitaria. Pues bueno, porque así es su responsabilidad en todo caso. No se puede premiar cuando es una situación tan extrema, tan delicada, donde la vida está en juego, por hacer el trabajo, cuando hemos visto, por ejemplo, que los de la primera línea trabajaron hasta 24 horas sin descanso, sin insumos, sin protección durante una parte del periodo más crítico, y seguramente no recibieron ningún bono. Este fue un premio, es impresentable y ojalá haya consecuencias de algún tipo ahí. Y lo del sur me parece también escandaloso. Deja, por ejemplo, que en Carrillo Puerto, José Esquivel una deuda cercana a los 120 millones, Sofía Alcocer, aparentemente, y es lo que dice el presidente entrante Eric Borges, el último día de gobierno desaparecieron 5 millones, recuperaron 1, ¿dónde están los otros 4 millones? El programa pasado se tuvo aquí a la ex regidora Mari Haddad hablando de lo que pasa en Otompe Blanco. Bueno, ¿cuál no se salva? Incluso no lo comentamos aquí, como antecedente, Sandra, Armando, auditorio,
pero en Isla Mujeres se habla de un adeudo preliminar de 140 millones de pesos que dejó la administración saliente. Es decir, la mayoría, si no en todas, excepto Benito Juárez, está en una situación de ese tipo. Sí, es que, como dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí, como decía Armando, sí, esto ya se viene arrastrando, pero vimos un otompe blanco donde los ciudadanos, un mes antes de, me parece, que concluyera el gobierno, exigieron que les pagaran, exigieron que cumplieran con los pagos de las cuotas obrero-patronales, al sindicato, porque sabían que ya se iban. En otompe blanco ya se las hicieron una vez y no las van a hacer dos veces los salientes. Entonces ellos actuaron. En Felipe Carrillo Puerto, pues no se había dicho nada, se había manifestaciones y esta situación, pero ahí dejaron la deuda. Entonces, pues no se vale. Y en Puerto Morelos, por rendimiento, entonces le hubieran dado a los trabajadores de servicios públicos municipales, ¿no? Que ellos no dejaron de estar en la recolección de la basura, en los temas de los servicios, en toda esta pandemia. Tomo tu palabra, Marcelo, impresentable lo que está pasando en los municipios, y ojalá que no hayan acuerdos políticos y se llegue al fondo, porque no se vale, y ahí tenemos elecciones a diputados locales. En el próximo año vamos a ver quiénes de estos personajes los vemos ahí tocando las puertas y corriendo a ser abanderados, pero de entrada, este tipo de situaciones no se pueden perdonar, Armando. Tu micrófono, Armando. Habrá expresidentes, presidentes municipales e incluso regidores que van a intentar efectivamente ser candidatos a diputados. Sería muy interesante que esto no pase al olvido, como para que fuera un elemento de presentación, ¿no? O de aclaración. Porque a mí me parece, la otra parte que me gustaría comentar en este tipo de casos que sucede de manera tan impune, es que en última instancia pues no pasa nada. Se dejan las deudas, se dejan las dudas con relación a dónde quedó el dinero. Y si lo vemos desde el punto de vista histórico, con sus excepciones, desde luego, finalmente parece que no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, pues se sirven, ¿no? Fíjate que en otompe blanco se habla de, digo, no debe de ser, pero se ve hasta normal. En otompe blanco se habla de casi 400 aviadores en la nómina, personajes que vienen arrastrando desde administraciones pasadas y personajes que muchas veces no requieren de ese recurso, simplemente ya se acostumbraron a cobrar ese dinero, Marcelo. Sí, aquí se abre una oportunidad muy interesante para las autoridades que asumen. Evidentemente, esta información sale a la luz del proceso de entrega-recepción, de las auditorías previas o iniciales, pero tienen 60 días, ya menos de los 60 días, pero digamos que 50 días aún para integrar carpetas investigativas, presentarla ante la autoridad competente, porque habla muy mal de quienes se fueron, pero quizá en 50 días más estemos hablando también de quienes no lograron presentar esta información, presentar las pruebas y que solo quede en un escándalo mediático. Aquí lo ideal sería, si tienen las pruebas como dicen, porque ellos dan estos montos, no es una investigación periodística, ellos se presentan sí, claro. a la prensa y dicen aquí hay un faltante en las arcas o en el erario de tantos millones, y bueno, ahí la auditoría deberán exhibir ante la autoridad competente y desde ahí ya abrir una investigación y todo lo que conlleva en un proceso judicial, pero esa parte hay que estar atento y la ciudadanía tendrá que exigir también, no solo la prensa poner este foco ahí en lo que sigue, porque retomo lo que dice Armando, la impunidad se debe en gran parte a una mala integración de estas carpetas, ya que finalmente se ha dicho, esto es un comentario público, Vox Populi, de que hay negociaciones entre los salientes y los entrantes, y al final, como dice Armando nuevamente, no pasa nada. Sí, eso es lo más delicado. Eso es lo más delicado y dónde quedan las autoridades. Finalmente nosotros estamos analizando y retomando algo que han dicho los entrantes, información que han dado a conocer los entrantes, irregularidades,
que ellos señalan y que, como bien dices, Marcelo, pues tienen que poner a disposición de las autoridades, porque no se trata nada más de decirlo, se trata también de interponer las investigaciones. Se tiene ahí determinado tiempo para... porque a partir de que entran las nuevas autoridades se inicia la verdadera revisión, ¿no? La verdadera entrega, el recibir todo lo que conlleva de las arcas municipales, toda la documentación, todo lo que está ahí pendiente. Entonces, es ahí donde ellos tienen que empezar a integrar sus carpetas, sus documentos de investigación y presentar las denuncias, primero ante la Contraloría Municipal y posteriormente ante las autoridades estatales, y seguir ese camino, porque tampoco se vale solo decir encontramos esto, pero pues no se actúa, ¿no? Marcelo. Sí, esperemos a ver, esperemos que sigue. Esto es lo más interesante, ya se dijo, sin pruebas, porque esto fue una mera declaración. Tendrán que mostrar las pruebas en su caso cuando hay una investigación formal, y los otros tendrán la obligación de dar las justificaciones pertinentes también ante quien corresponde. Claro, así es. Vamos a ir a la pausa. Oigan, al volver vamos a comentar esta iniciativa de reforma que ya se aprobó, reforma electoral, que disminuye las campañas a gobernador, pero además hoy hubo una interesante discusión en el Congreso. Vamos a comentar cuando volvamos de esta pausa. Volvemos.